por ahí complementarios, en algún que otro caso vamos a aplicar algunos que otros. Los que vimos hasta ahora son los más importantes, ¿sí? El, sí, sigue siendo unidad 6. ¿De la 1 que suena? Sí, el teorema está antes nada más, antes de los que, sí, pues los saltamos, digamos, para ver primero los más importantes. ¿Mm? Bueno, recién les comentaba, ¿no es cierto?, que lo que dice el teorema, estrictamente el enunciado es como está acá. Normales. Sí, bueno, básicamente dice, como está acá, ¿no es cierto? Si yo tengo un voltaje aplicado en una rama de una red lineal, ¿está? O sea, constituido por elementos lineales, pasiva. Esto es que, en todo caso, tiene una fuente, la fuente que vamos a considerar, y esa red lineal tiene una determinada corriente en cualquier lugar, ¿no es cierto? Eh, y un voltaje aplicado en una rama cualquiera. Eh, entonces, el voltaje aplicado en una rama de una red lineal, el bilateral, bilateral quiere decir que se la puede dar vueltas, se la puede alimentar de los dos lados. Pasiva, que está constituida únicamente por elementos pasivos que no tiene fuentes, o si las tiene, las tenemos anuladas. Si un voltaje entonces produce una cierta corriente en cualquier otra rama de la red, el mismo voltaje aplicado en la segunda rama producirá la misma corriente en la primera rama. Es medio intrincado el enunciado, pero básicamente es como yo les decía. Si yo tengo, por ejemplo, una fuente de voltaje en una rama y un amperímetro que está midiendo una corriente en otra rama cualquiera, si los intercambio, pongo el amperímetro donde estaba la fuente y la fuente donde estaba el amperímetro, la lectura del amperímetro va a ser la misma. ¿Sí? Este, Dice que la red lineal bilateral. Lineal, en principio, porque está constituida por elementos lineales. Los elementos lineales son resistencia, inductancia y capacidad que mantienen constantes sus valores. ¿Sí? Bilateral tiene que ser dos. No, bilateral es que yo la puedo conectar de una manera o de otra, o dar la vuelta, ¿sí? Son redes que con estructuras simétricas, básicamente. Ahí, ahora, en la próxima unidad que veamos cuadripolos, ahí vamos a ver las clasificaciones de los cuadripolos específicamente. Sí. Eh, Pues sí, sí, que entre unidades, ¿no? no, me quedan dos. Así que digo la verdad que hace unidades, ¿no? Que entre para que se entere. 12. Dos unidades, ¿no? ¿Cuánto? 6. Justo, la mitad del año. Este, bueno, y la dualidad, como dice ahí, también es cierta. Dualidad, se acuerda que siempre era intercambiar corriente por voltaje, capacidad por inductancia, etcétera. En este caso, intercambiamos corriente por voltaje. Esto sería, si en vez de una fuente de voltaje hablamos de una corriente aplicada en un nodo y se produce un voltaje en otro, la misma corriente aplicada en el segundo nodo va a producir el mismo voltaje en el primero. ¿Sí? Eh, y también, bueno, por ahí un enunciado más fácil es, como les comentaba hoy, si tenemos, por ejemplo, una red con una sola fuente y la corriente se mide con un amperímetro, en un amperímetro ideal, digamos, sin resistencia. Si intercambiamos el amperímetro con la fuente, eh, el amperímetro en la nueva posición va a seguir leyendo la misma corriente. ¿Sí? Y bueno, lo dual es también cierto, ¿sí? Intercambiando una fuente corriente y un voltímetro,
no va a cambiar la lectura del voltímetro, ¿sí? Entre dos eh, ramas cualquiera de una red, ¿sí? Y bueno, la demostración de este teorema básicamente parte de, por ejemplo, vamos a nombrar las mallas de una red de modo que la única fuente sea E1, por ejemplo, en la malla uno, ¿sí? Y que la corriente que estamos interesados en medir esté en la malla y sea I2, la malla 2, ¿sí? Puede ser cualquier fuente en cualquier malla y cualquier corriente también en cualquier otra parte. Tomamos como eh, ejemplo nada más eso. Bueno, aparte, bueno, como dice ahí, cualquiera le podemos poner el nombre de dos, ¿sí? Y bueno, si nosotros partimos de las ecuaciones de nodo, ¿sí? Planteamos las ecuaciones de nodo, recuerda el método de las corrientes de nodo. eh, el único término que estaría quedando, bueno, que nos estaría interesando a nosotros sería esta parte, porque la única fuente que está actuando es E1, ¿sí? Y yo estoy interesado en medir la corriente I2. Todas estas otras fuentes no existen porque eh, tenemos una única fuente, que es E2. Así que todos los otros elementos que tienen otras fuentes, todos los otros términos que tienen otras fuentes se van a anular. En la corriente va a ser, bueno, I2 igual a I21 por E1, ¿sí? Eh, ahora hacemos al revés, ponemos E2, ¿sí? Acá habíamos considerado en la malla uno actuando E1 y medimos la corriente I2 en la malla 2. Ahora consideramos que está actuando E2 en la malla 2 y lo que quiero medir es la corriente I1 en la malla uno, ¿sí? Con el término que me va a quedar, los términos que me van a quedar o que me van a interesar van a ser este y este. Y todos los otros, como no considero que la única fuente, porque todo el resto de la red tiene que ser pasivo. La única fuente que tiene que estar actuando es la que nosotros consideramos, ¿sí? Eh, lo único que va a quedar entonces de las ecuaciones de nodo va a ser ese término, ¿sí? Eh, y esto en toda red bilateral lineal, las admitancias que tienen los mismos subíndices, por más que estén alternados, esto también es algo que vamos a demostrar cuando veamos cuadripolos, son iguales, ¿sí? Estas admitancias, y 1, 2 y 2, 1, son iguales. Y por lo tanto, bueno, en toda red en la que existe solamente, queda demostrado, digamos que en toda red en la que existe solamente una fuente de corriente constante, se va a cumplir lo que decíamos, ¿cierto? La corriente medida en una rama por una fuente colocada en otra va a ser la misma que la corriente medida en otra rama con la fuente colocada en la segunda, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplito que demuestra un poquito esto. Eh, acá tenemos una sola fuente, ¿sí? Eh, y que origina una corriente IX cualquiera en esa rama de esa resistencia de 5. Y bueno, vamos ya primero cuánto vale esa IX y después vamos a hacer al revés. Vamos a poner la fuente acá o ahí, ¿eh? Y vamos a hallar la corriente del otro lado. Eh, y bueno, para hallar la corriente ahí, este, aplicamos básicamente eh, acá podemos aplicar el Kirchhoff, ¿no es cierto? Tendríamos, esta sería la matriz de impedancias, ¿sí? Esta sería la impedancia de la primera malla, esta es la impedancia común entre la primera malla y la segunda, entre la primera y la tercera que es cero. Esta es la impedancia común entre la primera y la segunda. Esta sería la impedancia de la segunda, ¿sí? Si vemos, acá tenemos J5 y menos J5 y 10 ohm, así que va a quedar nada más que 10. Y esta sería la impedancia en común entre la primera y la tercera, que tendría que ser negativa, pero como ya de por sí es una reactancia capacitiva, menos con menos, va a quedar más, ¿sí? J6 de la bobina, ¿no? J, no, J5.
Este, no, ahí en la próxima se ve más claro. Eh, el ejemplo este está sacado del show, si lo quieren ver, porque todos estos temas particulares, algunos teoremas en particular, no están por ahí en todos los libros, ¿sí? Teorema de reciprocidad lo van a encontrar en muy pocos libros. No así el de Thevenin, Norton, máxima transferencia de potencia que estuvimos viendo en las clases pasadas, porque eso están en todos los libros. Pero estos otros, que son como complementarios, como les decía, eh, por ahí no están en todos los libros, están en algunos muy específicos, como el de la serie Young. Y bueno, esta sería la matriz de admitancia, ¿no es cierto? Y si yo quiero hallar la corriente acá en la tercera malla, bueno, reemplazo los coeficientes de la tercera columna, ¿no es cierto?, por las tensiones. Tensiones tenemos nada más que esta fuente, así que los demás términos van a ser cero, ¿sí? Y hacemos el cálculo y, y me da esto. En principio, la corriente ahí por la resistencia de 5 ohms. ¿Está? ¿Estamos ahí? ¿Fueron siguiendo? ¿O no? ¿No? ¿Se perdieron? Este es, ¿cómo? El método de las corrientes de malla, no. O sea, acá yo quiero calcular I3. ¿Cómo era? Acá yo tendría delta Z3 sobre delta Z, ¿cierto? Delta Z, que es la matriz de impedancia, ¿sí? Que es esta acá. A eso fueron siguiendo. Esta es la matriz de impedancia. ¿Estamos de acuerdo? Que son sale del planteamiento, bueno, eh, de las ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? Y bueno, y a esa matriz después le reemplazamos si yo quiero hallar I3 para obtener delta Z, delta I3, le podemos poner en vez de delta Z3, delta I3 si quieren. ¿Eh? Así escribimos. ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos la columna de los coeficientes de I3 por las tensiones. Y las tensiones, la matriz de las tensiones, ¿qué elemento va a tener? Bueno, va a tener esa fuente únicamente de la primera malla y después la otra fuente, las otras fuentes de las otras mallas son cero. ¿Sí? O sea, la matriz de las tensiones me quedaría nada más que esa que dice 145, 0 y 0. Y eso es lo que reemplazamos acá en la tercera columna. ¿Sí? Bueno, ahí obtenemos los determinantes, hacemos el cociente y me da esa corriente. ¿Eh? Y ahora hacemos al revés. Como les decía, ahora vamos a poner la fuente ahí y vamos a medir la corriente acá en la rama en la que estaba la, la fuente, ¿sí? A la fuente, bueno, la tengo que poner en el sentido en el que está circulando la corriente acá nada más, ¿sí? O sea, la fuente la voy a poner, sí, en ese sentido, así, con la corriente para acá, entregando corriente para allá, en el mismo sentido que la corriente, ¿m? Que estaba ahí en esa rama. Y bueno, ahí reemplazamos la fuente, ¿sí? Corrimos la fuente y estaríamos calculando la corriente ahí, que tendría que ser el mismo valor y en el mismo sentido en el que estaría entregando corriente la fuente en la primera masa. ¿Mm? Y bueno, se vuelve a hacer todo el cálculo. El delta Z, la matriz de impedancia, es la misma que esta, ¿no es cierto? Porque eso no cambia. Lo único que va a cambiar es la matriz de las tensiones, porque la matriz de las tensiones ahora, ¿cómo va a quedar? Cero, 0 y 145. El delta Z, pues ya no está. Este sería el delta, este sería B, ¿sí? ¿No? Como es la fuente, cualquiera de las dos ramas se sacar la corriente.
Ambos, únicamente para el tren. No, funciona intercambiando las posiciones en cualquier rama, ¿sí? Y eso puede ser al revés, por ejemplo, una fuente de correctivo para saber lugar local. Sí, es dual, como habíamos visto, así que también vale al revés con corriente en un nodo y tensión en otro lado, sí. Y bueno, reemplazamos acá lo que estoy queriendo averiguar ahora es la corriente en la primera malla, básicamente. Así que reemplazamos los coeficientes por las tensiones en la primera columna y calculamos los determinantes y si hacemos el cálculo, después si lo quieren verificar, da exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, la corriente y X dio lo mismo, nada más ecuación. El teorema de sustitución básicamente me permite sustituir elementos y me establece las condiciones en las que yo puedo sustituir elementos sin que se produzcan modificaciones en el circuito exterior, podríamos hacer, ¿sí? O sea, si yo tengo un circuito por una red, perdón, por una rama de un circuito circula una corriente tal como la IAB y en los terminales de esa rama yo tengo el voltaje PAB, el teorema de sustitución dice básicamente que esa rama yo la puedo sustituir siempre que tenga el mismo voltaje en los terminales cuando circula la misma corriente que en el circuito original. O sea, siempre que mantenga el voltaje en los terminales de la rama y la corriente, yo podría sustituir los elementos de una rama por otros y eso no modificaría el resto del circuito de ambos. ¿Mm? Eh, Y bueno, como dice ahí por ahí, este teorema se usa para reemplazar un elemento, una impedancia, por ejemplo, por una fuente, a veces una combinación de una fuente con una impedancia, etcétera, ¿sí? Que esa combinación de fuente e impedancia que yo voy a colocar en vez de una impedancia original que tenía, implica que en los bornes de esa rama, yo tenía la misma diferencia potencial y por esa rama va a circular la misma corriente que con la impedancia original, ¿sí? Eh, por ejemplo, dice acá en la figura A, ¿sí? Yo tengo que el voltaje acá sobre esa resistencia de 2 ohm es 6 volts, ¿sí? Eh, y bueno, o sea, la caída de tensión ahí en esta resistencia es igual a 6 volts. De acuerdo al teorema de sustitución, en vez de poner una resistencia, yo puedo poner una fuente, así, en ese sentido, de tal manera que ahí tenga una caída de tensión en esa fuente, una fuente de 6 volts, de tal manera que ahí tenga una caída de tensión de 6 volts en esa fuente, ¿sí? La caída de tensión va a ser la misma, la corriente eh, va a seguir siendo la misma. ¿Mm? Y bueno, y si, Bueno, ¿por qué se representa de esa manera la fuente de tensión? Son nomenclaturas que usa el Skilling en realidad. Vamos a tratar de usarla. ¿Una fuente de corriente? Claro, eso no se lo había visto Sí, como eso. Por eso, vamos a usar la nomenclatura la psicología del cuerpo. ¿cómo es? Del Boylestad, que es más moderno, sí, antes que la del Skilling. Este, este teorema está sacado, como les decía por ahí, estos teoremas hay que buscarlos en los libros, porque no están todos los libros, no está, por ejemplo, en el Boylestad, tampoco está en el Alexander. Así que por ahí hay que ir buscando estos teoremas que son un poco complementarios en algunos libros. Esta parte está sacada del Skilling, como les decía. Teorema de Thevenin ya vimos. Y bueno, básicamente
Un teorema de compensación. No, bueno, el teorema de compensación lo que me permite calcular es cuando yo cambio un elemento por otro que no es exactamente igual al original. Por ejemplo, qué sé yo, vieron que los valores de resistencia, de capacidad, etcétera, no tenemos todos los infinitos valores de resistencia a capacidad, sino que vienen estandarizados los valores, ¿no es cierto? Entonces, por ahí por cálculo me da un cierto valor que tendría que colocar en una red y no consigo el comercial más cercano, no es exactamente ese valor, ¿sí? Y bueno, este teorema de compensación lo que me permite es ver qué pasaría, digamos, si en vez de colocar un un valor determinado, coloco otro un poquito diferente, ¿sí? Y cómo varían las corrientes y los voltajes en toda la red en general, ¿sí? ¿Cuál va a ser la variación, el delta I o el delta V en la red si yo cambio un componente por otro distinto, ¿sí? O también, como dice acá, ¿qué pasa si yo coloco un amperímetro en la red? Eh, Siendo que la resistencia del amperímetro nunca es cero, ¿no es cierto? Es siempre pequeña, pero tiene un valor. Entonces, ¿en qué medida al colocar un amperímetro yo modifico los valores de tensión o de corriente en el resto de la red? ¿Sí? ¿Está? Como dice ahí, sí. eh, Calculo un condensador con un determinado valor y no lo puedo obtener. ¿Qué pasa si coloco uno mayor o uno menor? ¿Sí? Y bueno, el enunciado es este que está acá. ¿Eh? Dice, si la corriente en una rama de una red es I y la impedancia en esa rama se incrementa una cantidad delta Z, el incremento de corriente y voltaje en cada rama de la red, no solamente en esa, sino en cada rama de la red, es la corriente o el voltaje que sería producida por una fuerza electromotriz, por una FEM, igual a I por delta Z. Una FEM igual a I por delta Z, colocada en la rama después de la modificación. Acá, básicamente, o sea, yo reemplazo un elemento por otro que no es exactamente igual. Eso me va a provocar variaciones de corriente y de tensión eh, en todas las otras ramas, digamos, de la red. Eh, esa variación de corriente y de tensión en todas las otras ramas de la red, yo la podría calcular colocando, digamos, lo que sería una fuente, una FEM, opuesta e igual, o sea, que opuesta e igual y de valor, y por delta Z, o sea, la corriente que circula por esa rama por delta Z, eh, que sería el resultado de la modificación. Con este valor, yo podría, con una fuente igual a este valor, podría volver a calcular los valores de tensión y de corriente en las otras ramas. Ahora después lo vamos a ver con ejemplos. Bueno, y un poco la demostración es así. Acá yo tengo una red lineal. Todas nuestras redes son lineales, básicamente, porque no. Después vamos a ver en una unidad elementos no lineales. Elementos lineales son RLC, básicamente que suponemos constantes en nuestro caso. ¿Eh? Que son en general valores que dentro de ciertos parámetros de frecuencia y temperatura permanecen constantes. Pues después tenemos los otros elementos no lineales en los cuales básicamente la relación entre corriente y tensión no es directamente proporcional, o sea, que varía de otra manera. Son básicamente elementos semiconductores como transistores, diodos, por ejemplo. Esos son elementos no lineales. Bueno, en todas nuestras redes en principio son lineales. Y bueno, acá tenemos una red lineal. eh, Y bueno, sacamos una rama, digamos, que pertenece a esa red, ¿sí? Y esta es la rama esta que sobresale y es la que vamos a modificar. En principio esa rama tiene una impedancia Z y por esa rama circula una corriente I, ¿sí?
Eh, y bueno, en esta figura lo que hacemos es añadimos una impedancia incremental delta Z y una fuente igual a I por delta Z a esa rama externa. Después ajustamos la fuente, esta que sería este delta E, ¿sí? De tal manera que en la corriente en la rama siga siendo la corriente que yo tenía originalmente, únicamente con el elemento Z, ¿sí? Eh, esto implica que yo tendría que compensar la caída de tensión que tengo acá en este delta Z con esta fuente, para que la corriente vuelva a ser la corriente original, digamos, la que tenía cuando tenía únicamente la impedancia Z. ¿Está? Este, ¿está? Entonces, Como que así, uno reemplaza, profe, se acuerda de los otros teoremas que vimos, sí, como que uno reemplaza y ese es el Z. Y ese Z justo genera un diferencial y con eso nosotros lo cancelamos como el tema. sí, o sea, acá, Ese- con el vos tenías una impedancia Z originalmente, ¿sí? Eh, después dijimos, lo reemplazás por otro elemento que no es exactamente igual, entonces es como que ahora tenés una impedancia que es Z más un delta Z, ¿sí? Ah, claro, bien. Y ahora le agregamos una fuente para compensar este delta Z de tal manera que acá la caída de tensión que tenemos ahí sea cero, digamos, Claro. ¿sí? Porque la fuente compensa la caída de tensión de la variación de la impedancia, ¿sí? Eh, bueno, esto es básicamente la demostración, digamos, matemática del teorema. Después, el siguiente paso es añadir otra fuente con la misma magnitud de la FEM que nosotros habíamos añadido acá para compensar la caída de tensión por el delta Z, pero opuesta a la anterior. O sea, agregamos esta fuente, pero opuesta a la anterior. ¿Sí? Eh, Cuando le agregamos esa fuente, bueno, ahora la corriente varió, ya no es la misma que teníamos cuando teníamos la impedancia Z únicamente o cuando teníamos estos dos elementos, la impedancia delta Z más la fuente que le agregamos para compensar el delta Z, ¿sí? Ahora tenemos este extra, digamos, y la corriente habrá variado, adquiere un valor I' que va a diferir en un delta I de la corriente original que yo tenía cuando tenía la impedancia Z nada más. Ahora esa I' es I, que sería la corriente que tenía originalmente con la impedancia Z, o cuando le agregué estos dos en contraposición, seguía siendo la corriente I. Pero si le agrego otra fuente en oposición a la anterior, ahora la corriente va a ser I más un delta I. ¿Sí? Eh, y de acuerdo al teorema de compensación, delta I es la corriente que se va a producir en la rama modificada eh, debido a esta fuente, a esta nueva fuente actuando sola, básicamente. ¿Sí? Eh, o sea, ese delta I que apareció es porque le agregamos ahora esta fuente. Entonces, el delta I es la corriente que va a circular debido a la fuente actuando sola directamente también. ¿Eh? Bueno, entonces, dado que la corriente ahora, después que agregamos esta otra fuente extra igual a la anterior, pero en contraposición, dijimos, se va a crear una corriente, una variación de corriente delta I, ¿sí? Entonces la corriente va a diferir de las corrientes originales en un delta I que va a ser igual a la corriente que habría producido una FEM igual a I por delta Z. ¿Sí? Esta FEM de acá que le agregamos, que es igual a la anterior, pero en contraposición, es igual a I por delta Z. ¿Sí? O sea, la diferencia respecto de la situación original, estas dos se compensan entre sí, así que no vamos a tener diferencia debido a esos dos elementos. La diferencia va a aparecer por lo que agregamos acá. El delta I va a aparecer, o sea, el delta I
La variación de corriente va a aparecer debido a esa fuente, básicamente. Y por lo tanto, todas las corrientes de la red van a diferir de las corrientes originales debido a esa misma cantidad, debido a esa misma cantidad delta I originada por esa fuente. ¿Sí? Eh, entonces, ahora yo puedo resolver, digamos, el sistema y eh, debido al delta Z y encontrar las variaciones de corriente y de voltaje debido a la variación delta Z, resolviendo para las corrientes y voltaje la red que básicamente me queda al agregar la fuente S, como si estuviera actuando sola, ¿sí? Porque como dijimos, básicamente la diferencia viene dada, el delta I viene dada por esa FEN que agregamos ahí. ¿Mm? Acá tenemos un ejemplo de lo que es el teorema de compensación. Por ejemplo, acá tenemos un generador que está alimentando dos cargas de 4 ohm a través de líneas de resistencia de 1 ohm, ¿sí? Estas serían las cargas y estas serían las líneas de alimentación y bueno, este es el retorno, ¿no es cierto? De esas líneas de alimentación. Eh, y bueno, resolvemos primero calculando la corriente por esta rama, ¿no es cierto? Después le vamos a agregar un amperímetro a esa rama y vamos a ver cómo se modifican las corrientes, ¿sí? Resolvemos la corriente que circula por esa rama, vamos a calcular la corriente IAB que circula por esa rama. Bueno, ahí está resuelto aplicando el método de escalera, básicamente. La corriente que circula por esa rama, bueno, va a ser, ahí tenemos dos resistencias, 4 más 1, 5 por IAB. Este es el método de escalera en el cual arrastramos la incógnita hasta el inicio, digamos, sin resolver. Después, acabamos y la tensión en los bornes CD va a ser la corriente IAB por esa resistencia. O sea, esta tensión en el borne C y el borne D va a ser la corriente que circula acá, por acá por la suma de las resistencias. ¿Estamos? Como dice ahí. Después, la corriente por CD, que es la corriente por acá, ¿sí? Va a ser la tensión CD dividido la resistencia. Y la tensión CD resulta que es la que sacamos anteriormente, 5 por IAB. Bueno, ahí 5 dividido 4 da 1,25 por IAB, ¿sí? Así vamos arrastrando la incógnita, como decía. Eh, y después, la tensión S, perdón, la corriente S, que sería la que circula por ahí, ¿no es cierto? Va a ser 1 más la corriente IAB, así que quedaría 2,25. Después la tensión BEF, que es la que tengo acá, ¿sí? Es arrastrando todo lo que habíamos encontrado, ¿no es cierto? Va a ser la corriente que viene por acá, más la corriente que viene por acá. Entonces va a ser 5 IAB más 2,25 por IAB. En definitiva, la tensión es 7,25 por IAB, de ahí se despeja, eh, porque la tensión es dato, la tensión de la fuente es dato, así que de acá despejamos IAB y me resulta 8 amperes. Se puede averiguar por cualquier método, acá está hecho por el método de escalera, la corriente ahí en definitiva es 8 amperes. Ahora, ¿qué pasa si insertamos, dice, un amperímetro con resistencia de 0,5 ohm en la rama AB? O sea, acá en esta rama insertamos un amperímetro de 0,5. Entonces, la impedancia en vez de ser 4 ohm pasa a ser 4,5. ¿Sí? ¿Qué va a pasar
cómo va a variar las corrientes, digamos, en las distintas ramas. Entonces, si incrementamos la impedancia acá, y en vez de ser 4 es 4,5 por el hecho de que incluimos el amperímetro. Lo que dice el teorema de compensación, que la variación con la corriente incremental se puede calcular a partir de hacer I por delta Z, o sea, la corriente que yo tenía originalmente por esa rama, que habíamos calculado, la corriente, la fuente que era, la corriente por esa rama que era de 8 amperes, por el incremento delta Z. Entonces, hacemos 8 por 0,5, ¿sí? Y va a quedar 0,4. Eh, la impedancia sobre la que ahora esta fuente es la que yo tendría que agregar, digamos, para poder calcular la variación de corriente de tensión en las otras ramas, ¿sí? La impedancia sobre la que la fuente delta E está trabajando, porque lo que decía era que tenía que considerar como que la fuente estuviera trabajando sola, que sea la única fuente. La variación de corriente en las otras ramas va a ser la que resulte de calcular, ¿no es cierto?, las corrientes con esta sola fuente actuando sola. O sea, fuente que la calculamos así, y por delta Z actuando sola en esa rama. Y bueno, las variaciones de corriente que vamos a tener, entonces la calculamos así. Por ejemplo, ahora el circuito me va a quedar así. Anulo todas las otras fuentes, dejo actuando sola, como dice el teorema de compensación, esa fuente, ¿sí? Y por delta Z, y calculo las variaciones de corriente en todas las otras ramas. Y bueno, se puede calcular por cualquier método. En este caso, primero asocia las impedancias, calcula una impedancia equivalente. Sí, yo tengo acá visto desde el lado de las fuentes, voy a tener estas dos en serie y a esas dos en serie le voy a sumar estas dos en paralelo. Entonces, sumo esas dos que están en serie, le sumo las otras que están en paralelo y tengo actuando esa impedancia. La fuente esta va a estar actuando sobre esa impedancia. La corriente entonces se va a modificar en qué valor. El delta I va a ser el delta Z, la fuente que calculamos acá, de 4, dividido esa impedancia. ¿Sí? Así que va a ser 4 dividido 6,83. Eh, es en oposición, ¿no es cierto? Porque se tiene que oponer a la caída de tensión. Así que si la corriente originalmente circulaba así, esto lo vamos a considerar con signo negativo. ¿Sí? Y la corriente, por lo tanto, después de la inserción del amperímetro, entonces va a ser la corriente original menos el delta I, ese delta I que calculamos con la fuente actuando sola en esa rama. ¿Mm? Corriente al insertar el amperímetro, entonces va a tener ese valor, menos que en el caso anterior, menos que los 8 ohms, va a ser 7,36 amperes. Bueno, consiguiendo, más o menos, o sea, la idea es calcular primero cuánto tendría que valer esta fuente delta E, que va a ser I por delta Z, ¿sí? Y para eso, bueno, tengo que saber la corriente que circula por acá, por esta rama, y se puede calcular por cualquier método. Ahí, a lo mejor el método de escalera que vimos anteriormente. O sea, La parte que no entendí bien al principio es, si uno cancela la caída de tensión, entonces ¿para qué agregó la impedancia? porque es, como te decía, es ver el efecto que tiene modificar una impedancia. La modificación de la impedancia se da por el hecho de que o vos querés agregar un amperímetro en tu circuito para medir una corriente o porque querés reemplazar un elemento, es por una cuestión de fuerza mayor, digamos. La calidad de la producción ¿Eh? puede estar relacionada a la calidad de la producción. Sí, para ver específicamente qué valor. Tengo aquí la imagen, Sí, acá lo que vas a determinar es precisamente cuánto se modifica, digamos, la lectura el incluir el amperímetro en la RAM.
¿sí? Sin el amperímetro, el cálculo ideal te da 8 amperes. Al incluir un amperímetro de impedancia 0,5, la lectura sobre esa rama en la que está el amperímetro te va a dar 7,36. ¿Sí? Y para hacer el cálculo, les repito, ¿qué es lo que hacemos? En principio, por algún método, por ahí el método que estaba, que es el de método escalera, es medio complicado, pero bueno, por algún método calculo la corriente en la rama en la que yo modifiqué o voy a modificar con el circuito original, con este circuito. Yo voy a agregar después un amperímetro acá. Por algún método, cualquiera, calculo la corriente que va a circular por ahí, ¿sí? Y después hago como que pongo una fuente en contraposición para representar la caída de tensión que voy a tener debido a la modificación de la impedancia. Una fuente en contraposición que le llamamos delta E. Esa fuente, ¿cómo se calcula? Es la corriente eh, que circula por esa rama por la impedancia, por la variación de impedancia, por el delta Z. Ese delta E es la corriente que sacamos por el cálculo por el delta Z. Y después la variación de corriente, lo que hacemos es agregamos esa fuente, que es igual a I por delta Z. O sea, la corriente que sacamos por el cálculo con el circuito original, o sea, con el circuito así como está, nosotros sacamos la corriente que circula por ahí. Después le agregamos una fuente acá, en contraposición, y anulamos todas las otras fuentes. ¿Sí? Anulamos todas las otras fuentes y calculamos con esa fuente actuando sola, con esta fuente actuando sola, cuál es la corriente por esa rama. Y acá me dio la corriente por esa rama es 0,635. Con signo negativo porque originalmente la corriente circulaba así. La fuente está en contraposición, así que va a actuar en sentido negativo. Y bueno, y la corriente verdadera va a ser la que resulte restar la corriente original menos la variación de corriente debido a la actuación de esta sola fuente. ¿Eh? Usted vale, ¿Eh? menos más el despacito, el valor que va a tener. Y ese sería el... Es la modificación de tu impedancia. Acá la modificación de la impedancia es por la adición de un amperímetro que tiene impedancia 0,5. Pero puede haber Sí, puede ser cualquiera, digamos. Eso vos reemplazás es un capacitor que el cálculo te da 33 microfarads, 35 microfarads, y encontrar uno en 33, y bueno, ahí este va a ser tu delta Z, digamos, que tenés que. ¿Sí? Bueno, esos serían entonces básicamente los principales teoremas. ¿Seis? La unidad 6, sí, hasta acá llega la unidad 6. Ahora vamos a ver algunos de los problemas de la guía. Una partecita ahí, ¿de acuerdo? Profe, le quisieron el reglamento, ¿no? No, no me dieron el artículo. Yo le quería un martillo. No puede andar tan mal. Yo creo que no quiere hacer la Como que casa de si hay aula que se va de más, pone caja en la tele, el proyector, todo. Si hay otro que no parece nada. Dicen, no, ustedes son 10, ustedes son Medio desproporcionado. arréglense. Acá de repente así que mata en serio. Sí.
Arreglen ustedes que son de... Antes de tener 20 alumnos, 30 alumnos. Vamos a la iglesia que tenemos niños. Sí, a la escuela. Y me dijeron que dan, acá también dan termodinámica, o que clases, La hermosura. La hermosura. ver los diagramas. El último parcial nos estaba por aprobar. Digo, probablemente, ¿verdad? Pero ni siquiera no funcioné. Sí, cabrón. Pero, bueno, Yo no tengo lo que hacer, pero estoy Bueno, ¿cuáles de estos problemas hicieron? A ver. ¿Eh? no, era la Para que voy a bajar el que está en el campo. no le diga, no le diga que se desarrolló como tu grupo y después de que sí. Yo tengo no, nadie tiene nombre. Nada, nada. Yo tengo alguno que vea sí, no, ya le mato. Sí, que yo no, yo sí. No, sí, no te lo sé, mandó otra hora. Y veo que se pone a escribir. Cinco premios. ¿Y alguien más sacó más notas? No, estaba más cerca del secreto. Me dice, peor. Ahí sí que me pero si no, y este que fue ahí está. Pues ahorita no sacó 3, Martín sacó no, Martín sacó 3-3, Pani 3-3, 2, 3-3, 3-6, 3, 3, Pani Pasa le tomó todos los con el partido que tiene que ver. Ahorita tiene que contar bastante, no lo parcial. De ese momento todo es que 22 personas la aprobaron con una guasada, nunca había pasado eso. Entonces, no hay forma de Sí. ¿Ya hay fecha para la segunda versión? Y la intención era tomarlo En la segunda van a hacer. Después, después de la mesa, hay una semana ahí que no pasa. Ah, no, pero se le va a dar una clase de estudio, va a dar Sí, está bien, la clase con la señora. sí, vamos a hacer así. 18 Esa semana, en todo caso el martes de esa semana, vamos a dar una clase por Zoom, donde vamos a complementarla, vamos a terminar la guía, en todo caso cada hora vamos a ver algún que otro problema. Y exacto, sí. La parte práctica, ¿hay algún libro que uno pueda ver? O cómo es para empezar. No quiero leerlo, no. Eh, Libros para la parte práctica, para esta parte del teorema del circuito, fíjate un poco el Boyle-Stat, ¿sí? Que es el que tiene un problema más claramente desarrollado al Boyle-Stat, y si querés lo puedes complementar con el Alexander Sadiku.
Sí, el 12 de agosto. Eh, ¿Eso sirve para la línea 5 y la línea 4 también? ¿O solo para la línea 6? No, para las dos, para la 4 y la 5. ¿Y el rol para la práctica? ¿Para tu ¿Cómo? el rol? También, el Robin es muy buen libro. Sí, vos tenés ese, sí. Bueno, entonces le subí, creo, si no me equivoco, está en la carpeta también. Es muy buen libro. Nada más que en algunas partes encara de algunos temas de manera diferente el Robin, sobre todo en lo que es transitorio, que después vamos a ver. Me Eh, planteó esa parte del circuito muy sí, complejo. sí, es muy buen libro el Robin, sí, efectivamente. Bueno, el primer problema es muy simple. El primer problema dice aplicar el teorema de superposición al circuito de la figura para obtener la impedancia, para obtener la intensidad y la impedancia de eh, 3 más J4, ¿sí? Que sería esta impedancia, ¿sí? Y bueno, ese, me imagino que lo hicieron, ¿o no? Sí, ese es simple. Bueno, dime, sí, ajá, bien. El tercero, o sea, el tercero no, pero el tercero es muy parecido a lo... Al primero. Sí, claro, es superposición, nada más que así y es con resistencia, es más simple todavía. Así que, ¿eh? O sea, hacemos con una fuente primero y después, sí. Eh, Acá nada más que, bueno, básicamente me pide resolver, pero es calcular también la corriente por R2 fundamentalmente, porque esa va a ser la única corriente, bueno, sí, resolver implica calcular las corrientes sobre todas las resistencias, pero es parecido al primero en definitiva. El 4 también hicieron, el 5 no hicieron. Eh, ¿Puedes repetirlo? ¿Cómo? Ah, Sí, perdón, yo sé. El 5 es equivalente de Thevenin, porque venimos de no, no, claro, pero es el equivalente de Thevenin, básicamente, del circuito ese que está ahí, ¿sí? Esto lo planteamos con los bloques de impedancia, ¿no es cierto? Eh, Siempre decíamos, cuando tenemos así circuito de corriente alterna, bueno, lo que hacemos es, trabajamos con bloques de impedancia y tendríamos que... Sí, no, entonces, ahí lo voy a copiar, lo voy a pegar en un Power, así hacemos ahí. Esto les muestro. Y te lo pongo aquí.
¿Dónde creo que ah, pero pasó, estaba perdido. Hay que darle la plata anticipado. Bueno, ahí dice determinar el circuito equivalente de la figura con respecto a los terminales A B. En realidad, bueno, falta aclarar qué es el circuito equivalente de Thevenin, ¿sí? Respecto a los terminales A B. Es un ejercicio típico Claro, pero ¿cuál es los terminales serían esto, lo de salida, ¿sí? Sí. Distancias y cuotas. Estos serían los terminales A B. Y bueno, el primer paso es reemplazar, sí, sea, una vez cancelaba la fuente, se cancelaba si es fuente de tensión, como esta, se cortocircuitó toda se cortocircuitaba, ¿sí? La impedancia la empada. Claro, armamos los bloques de impedancia, voy a tener una impedancia acá, otra impedancia acá. Profe, para poder estudiar para el parcial, usted tiene una especie de temario. Eso como el primer parcial. Sí, ahí ya les voy a pasar. Practicar más o menos. Como vamos todo el tiempo en la vacaciones, nuevamente. Sí, ahí les paso el listado de preguntas. Y bueno, primer paso es calcular el Z de Thevenin, ¿no es cierto? El que se vería desde ahí, eh, con los bloques de impedancia. Anotamos lo que son a qué sería igual cada bloque de impedancia. Por ejemplo, le llamamos Z1 a este, Z2 a este, Z3 a este. Z1 es nada más que la resistencia R1, así que 5 Z2 sería R2 más XL1, o sea, sería 3 más J5. Y Z3 sería XL2, básicamente, J4. Y la impedancia de Thevenin vista desde acá va a ser estas dos que me quedaron en paralelo, porque para calcular la impedancia, si es fuente de tensión se cortocircuitaba, si es fuente de corriente la dejamos en circuito abierto. Cortocircuitamos la fuente de tensión, me van a quedar esas dos en paralelo, así que la impedancia y el paralelo de esas dos, después le sumamos Z3 y vamos a tener la impedancia total. O sea, la impedancia de Thevenin sería el paralelo de esas dos, que es la multiplicación Z1 por Z2 sobre la suma, Z1 más Z2 más eh, Z3. ¿Sí? Sí. Ahí, En ese caso me nos dice que método usar, profe, somos el que queramos. En este caso, la posición. si no, sí, claro, si no te pido un método específico, sí, pueden usar el que ustedes quieran, ¿sí? Dice, encontrar el circuito equivalente y no te especifica que sea el de Thevenin y no el de Norton, pueden usar cualquiera de los dos, ¿sí? Bueno, con eso ahí vamos a tener la impedancia de Thevenin, ¿sí? Después, en todo caso, les paso los resultados que tendría que darle para que compruebe. Sintonía subir, ¿Eh? sintonía subir. Y en la La idea es que la hagan ustedes, no que la... ¿Eh? pasa que no tengo ningún tipo de resultado para saber si está bien. Les paso los resultados sí les paso. Pero, Sí, eso, por lo que sea el resultado. sí, Pues no este, está todo. bueno, justo el 6 no está.
pero es hacer la más difícil. Yo voy a crear una plata. Después me rindo la plata y me rindo la plata. Otra película. Acá está faltando el dato de la fuente de tensión. Y cada uno ¿cuánto hay que darle al curso? Al que le está dando, ¿cuánto hay que pagar? Y a mí, Y cada uno yo creo que hizo el certificado. Entonces fue Bueno, justo el del 6 no tengo, está faltando la fuente de tensión, el miércoles. pero le vamos a poner 10 volts, 0 grados como está en el ejercicio siguiente, ¿sí? Eh, tanto en el 5 como en el 6. ¿El 6 hicieron? ¿El 6 alcanzaron a hacer? creo que no. 5 y 6. Todo no sé. 5 y 6. El de Norco, primero de Norco, creo que no, no va a ser otro, no, por así decirlo. Se me ha faltado. Bueno, porque ahí está faltando en la guía el dato de la fuente. Yo, Sí, es la fuente. claro, En eso. lo había cambiado para mí. El profe estaba medio cansado, el profe, entonces me costó un poquito. Bueno, si no les propuso un dato para la fuente de tensión, vamos a tomar 10 volts, como están después en el... ¿Eh? Eso tiene. Sí, este tiene, pero el 5 y el 6 les falta el dato de la fuente de tensión. Vamos a poner Y voy, 10 volts a 0 grados, como están en los otros, ¿sí? Y bueno, acá sacaremos el Z de Thevenin, ¿no es cierto? Y después para sacar la FM de Thevenin volvemos eh, la fuente a su lugar y calculamos la tensión desde los terminales de circuito abierto. Ah, me quedó fijo. Después volvemos a la fuente de tensión, dijimos vamos a tomar 10 volts con ángulo de 0 grados y calculamos la tensión que se ve acá desde los terminales de salida, que esa va a ser la de Thevenin, ¿sí? Y la de Thevenin va a ser igual a la tensión que tengo sobre qué, ahí, venga, ¿cuál? Impedancia. Bueno, habría que sacar la diferencia de la impedancia de Thevenin la sacamos. La FEM de Thevenin es la FEM que yo mediría acá para el a circuito abierto, o sea, la tensión que yo mediría ahí. Y la tensión que mediría ahí es la misma que tengo sobre quién, sobre ese lado, ¿sí? Entonces, acá hay dos maneras. O lo calculamos con el divisor de tensión, teniendo el valor de la fuente. Acá yo tengo como un divisor de tensión, porque la corriente va a circular por esas dos impedancias únicamente. Sí, por acá no hay corriente, pues está abierto. Y la tensión va a caer en Z1 y Z2. Entonces, o lo calculamos por el divisor de tensión o calculamos cuánto da la corriente. Sí, pues tenemos el dato de la fuente, podemos calcular la impedancia equivalente sumando Z1 más Z2 con la fuente y la impedancia. Calculamos la corriente, pues hacemos I por Z2 y tendríamos la tensión. ¿Eh? O si no, por el divisor de tensión. ¿Se acuerdan cómo era el divisor de tensión? Vamos a llamarle de Thevenin. ¿Cómo sería el divisor de tensión ahí? por la resistencia de la lava contraria. No, este era el de corriente. La resistencia que vos querés dividir O sea, que acaba de ser Z2 dividido la Z1. Z total, que siempre es la suma, tanto en el de corriente como el de tensión, y no, por más que estén en paralelo, es la suma. El Z total es la suma cuando tenemos dos. En ese caso, Z total, Z3. El Z total es Z1 más Z2, porque la tensión cae en esos dos. Claro, pero hay que usar arriba.
Zona que tiene. El Z total es Z1 más Z2, básicamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el Z3 no? Z3 no, no lo Más bien, consideré. Z1 más Ah, porque eso era hoy para calcular la impedancia de Thevenin. Que la impedancia de Thevenin, que como era. que ahí sí está incluido el Z. Claro, pues acá cortocircuitábamos acá y veíamos la impedancia que se veía desde ahí. ¿Sí? Bueno, y la de Thevenin entonces la podemos calcular así. Sería la FEM total que tenemos acá, que dijimos vamos a tomar 10 volts 0 grados por Z2, que es la impedancia sobre la cual quiero calcular, dividido la impedancia total. Después, el 6 es igual, pero calcular por Norton. ¿Cómo hacíamos en el caso de Norton? En principio, la impedancia de Norton, ¿cómo va a ser? Respecto de la de Thevenin, igual. Y para calcular la fuente de corriente de Norton, ¿qué era lo que hacíamos? La de teoría y la seguridad en cortocircuitos. La I de Norton es la I que circula cortocircuitando, la que se mediría con un amperímetro, pues cortocircuitaríamos acá, y la corriente que circula por ahí es la I de Norton. ¿Sí? Con todas las fuentes vuelta a su lugar. Entonces, acá también, siempre armamos los bloques de impedancia, sí, igual que hicimos hoy. Los bloques de impedancia son los que definimos hoy. Volvemos la fuente al lugar para calcular la I de Norton y cortocircuitamos los terminales de salida entre Z1, Z2 y Z3. ¿Cómo calcularían la corriente, la que circula por acá? ¿A qué sería igual? ¿Qué les parece? No se puede utilizar divisor de corriente en ese caso. Calcular la corriente. Eh, sí, o sea, nosotros hoy habíamos, bueno, en principio habría que calcular la impedancia equivalente, ¿sí? Para calcular la corriente que sale de la fuente. Y con la corriente que sale de la fuente sí podés usar el divisor de corriente, ¿sí? En principio yo tengo que calcular la corriente que sale de la fuente acá. Esto es una fuente de tensión, dijimos 10 volts, 0 grados, ¿sí? Yo tengo que calcular se le suele llamar a la corriente de la fuente y source. Este, después, con la corriente que sale de la fuente, esa corriente cuando llega a este punto, ahí sí se va a dividir. Una parte va a ir para ahí y otra parte va a ir para acá. La que va para atrás es la corriente norte, que sí la puedo calcular con el divisor de corriente, pero para eso necesito primero saber la corriente que sale de la fuente. Y para averiguar la corriente que sale de la fuente, bueno, tengo que calcular la impedancia equivalente. Y con la impedancia equivalente y la fuente, calculo la corriente que sale de la fuente. ¿Sí? La impedancia equivalente ahí a qué sería igual. Igual a la de teoría. No, no es la misma que la de T. Ah, no, Sí. ¿Eh? Ahora, estas están en paralelo, fíjense. Y a esa le sumamos Z2. ¿Sí? Acá sería Z2 por Z3 sobre Z2 más Z3 más Z1. ¿Sí? Y y bueno, con la corriente va a ser la FEM dividido la Z total. Y después sí, la I de Norton
Si queremos, podemos averiguarla por el divisor de corriente. ¿Cómo sería ahí aplicado el divisor de corriente? Y total, Ujú. Y ese, elegimos, no vamos a llamar ese. ¿Por? Z total, No. Por sentador. no sé qué Z tres. No. Aplicando. Porque es la impedancia de la otra rama. Este sí es sobre Ah, Z1 más Z2. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, vemos uno más y después. Vamos a ver este de Norton. Y le vamos a dejarlo de transferencia de potencia, entonces para ver el miércoles este. ¿El 7 ese hicieron? No. ¿El 7? ¿No? Eh, ¿Eh? no, queríamos tirar el 5 o el 6 que habíamos hecho. Sí. Exacto. Bueno, ahí dice hallar el circuito equivalente de Norton en los terminales AB del circuito de la figura. Bueno, me da todos los datos XLR2, XL2. Hay un XL3 que no corresponde a nada. Y las fuentes. Bueno, vamos a tomar esos datos. Hay un XL3 que no corresponden. Vamos a tomar las siguientes. Primero, bueno, armamos los bloques de impedancia y armamos el circuito con los bloques de impedancia. ¿Sí? Y las fuentes están orientadas así. Son fuentes de tensión. Bueno, primer paso sería calcular la Z de Norton, la impedancia de Norton. Para eso, como tenemos fuente de tensión, cortocircuitamos acá donde está la fuente de tensión. Y me queda algo parecido a mucho de lo que ya hicimos. Si yo lo miro desde ahí, la Z de Norton siempre es vista desde los terminales de salida. Eh, Vamos a llamarle Z1 a este, Z2 a este y Z3 a este. Siempre escribimos acá que es igual cada bloque, ¿no es cierto? Z1 es 10 más 16 más J, 16 ohm. Después Z2 es una resistencia nada más, sería 10 ohm. Y Z3 es una reactancia inductiva, es J 5 ohm. Y bueno, la Z de Norton, vista desde ahí, ¿cómo la calculamos? ¿Qué va a ser en paralelo Z2 con Z3? No, perdón, con No, Z1 Z1 con Z2. y le sumamos Z3. ¿Sí? Es parecido al que hicimos anteriormente. Z Norton va a ser
Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2, que es hacer el paralelo de esas dos, y después le sumamos Z3. ¿Sí? Todos números complejos. Y después, el tema es, volvemos las fuentes a su lugar. Y calculo la corriente para acá. ¿Puedes sumar las dos fuentes? No, no porque están en serie con una impedancia. Lo que pasa, teníamos que calcular lo que le da a cada, cuánta corriente le da a cada fuente. ¿Cómo se llamaba ese teorema? Ah, ¿no? Tú, Superposición. superpuesto. Sí. En realidad, el tema es calcular de alguna manera la corriente por ahí. Que se puede calcular, si quieren, por Kirchhoff. ¿Sí? O sea, por cualquier método. Habitualmente en estos problemas se aplica la superposición. ¿Sí? Entonces, tendría que calcular la corriente por ahí, considerando, por ejemplo, primero actuando solo la fuente eh, E1. ¿Sí? Esta, como es fuente de tensión, la cortocircuito y con el circuito así como está ahí, calculo la corriente por ahí. Sí, sí, habría que hacer como hicimos en el caso anterior con el ejercicio anterior, calcular la impedancia equivalente, calcular la corriente que sale de la fuente y después aplicamos el divisor de corriente. ¿Sí? Acá esta me va a dar una corriente en este sentido, efectivamente, una I prima, la vamos a llamar, esa fuente. Bueno, y después cortocircuitamos ahí y colocamos la fuente acá, la otra. Y ahora calculamos la corriente debido a esa fuente. ¿Sí? También habría que calcular una impedancia equivalente este, con el circuito así como está. ¿Mm? ¿Cómo calcularían la impedancia equivalente? Z1 y Z3, ¿cómo están? Paralelo. En paralelo, sí, señor. ¿Sí? Están a la misma diferencia potencial, así que están en paralelo. Y bueno, calculo el paralelo de esas dos y reemplazo, en vez de poner las dos, pongo una sola, y ahí me va a quedar en serie, ¿no es cierto? Esta sería 1, 3, queda en serie con la otra y ahí va a tener la impedancia equivalente y voy a poder calcular la corriente que sale de acá. Y esa corriente, bueno, si quiero puedo aplicar después el divisor de corriente, porque esa corriente cuando llega acá se va a dividir. Una parte va a ir para Z1 y otra parte va a ir para Z3. ¿Ok? Con esa corriente que sale de la fuente, puedo aplicar el divisor de corriente entre Z1 y Z3 ahora para calcular la I de Norton. ¿Eh? La I de Norton debido a esa fuente. Esta también va a ir en este sentido, o sea, la misma que esta sería una I segunda, va en el mismo sentido que la I primera, I prima. Así que se suman las dos corrientes y vamos a tener la corriente de norte, que sería la corriente de la fuente. A ver si está resuelto así. Bien. Ujú. Después le subí los bloques de impedancia a esto para usar en el multisim, ¿no? Estas son representaciones hechas en el multisim. Mira que el multisim, no podemos poner una impedancia, pero había una versión que traía los bloques de impedancia estos, eh,
que no sé si los vieron, están en el campo, pero si no, ahí miro para subirlo de vuelta. Sí se pueden subir esos bloques, nada más que yo lo subo como un archivo en Multisim para abrir una ventana de Multisim y para usarlo en otra ventana lo que hay que hacer es copiar y pegar. Copiar el bloque y pegarlo en otra ventana. Y me aparece así como un bloque de impedancia. Ya no hace falta hacer el cálculo, por ejemplo, a partir de una inductancia de tantos Henry, cuánto te da la reactancia. Lo único que en el bloque hay que especificar la frecuencia. Ya les muestro un cachito ese. Ah, no, acá no tengo, en esta computadora no tengo instalado el multisim. Eh, es este que dice Z, no instalé todavía en esta, fue hace poco lo tengo. Eh, pero básicamente en el ZLOAD se le abre una ventana donde están esos bloques de impedancia. Y si uno hace doble clic sobre el bloque de impedancia, ahí puede escribir la frecuencia y para esa frecuencia qué reactancia y qué resistencia tiene el bloque de impedancia. Y me lo considero como una impedancia directamente. ¿Sí? Es más fácil que estar calculando. Eso trae en una versión educativa, en una de las versiones del multisim, después dejó de traer. Bueno, dejamos por acá. Eh, bueno, eso es lo mismo para ustedes. Los que están en recuperatoria, y yo les muestro. Otra cosa. Vuelve, 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 Valdés, Perino, Zampara, ¿alguien la ve? ¿O no? Luna, Chacón, le puedo mandar una foto, profe, entonces pues, no. a Zampar. Sí. Y su dedo. Claro, después de la clase de inglés. eh, a García Camila también. No, 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 no sé. Silva, ¿ah? ¿No también? ¿Sí me va? José, sí. Sí, pero si no va a tener que traer después. Eh, ¿eh? ¿Vale? Y José, después te paso la nota en estos días porque no pude abrir todo. Ya tiene. Marca 12. Sí. Wow. ¿Cuál salió este ayer? El Madcap Prime 11, sí. Tiene tecnología de punta. No lo bajé, me falta instalar. Sí. De García Camilo y Perino, ¿Quieres que te pase el de García? ¿Quieres mandar? Ese es el de Merino. Entonces, gustaría probar el cáncer. Una cosa para futuros exámenes. Cuando dice en la parte teórica desarrollar, demostrar,
es desarrollar completo, como si ustedes fueran a explicar el tema. No es poner una parte nomás y que yo le tenga que completar la otra parte, porque total yo sé cómo sigue, entonces, ¿para qué le vamos a poner? Entonces, ¿Tiene potencia profesional? ¿Qué dispositivo cuál es? en una de las primeras, a ver, Pues hay una parte que usted parte de la definición de potencia. sí, potencia instantánea es tensión instantánea por corriente instantánea, V por I. Esos son los valores instantáneos, después se aplica la propiedad trigonométrica y después se saca el promedio para calcular la potencia promedio, que en muy pocos, o sea, me pusieron la fórmula después de aplicar la identidad trigonométrica que sigue siendo valor instantáneo y después la fórmula final. ¿Y cómo se pasa del valor instantáneo al valor final? Se saca el valor promedio de la potencia. Cuando lo poníamos en la presentación. ¿Eh? Esa parte es la que no encontramos en la presentación. Bueno, pero cuando dimos la clase ¿Sabes? te había explicado. ¿Eh?